sublime gracia del Señor. Estamos estudiando la secta de los testigos de Jehová, o mejor dicho, los testigos sin Jehová. ¿Qué tema estamos estudiando específicamente, hermano Javier? El Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué más? Y Cristo no es Dios eternamente. Hermana Marora está aquí, se habla. Ella me mira y es como que pregúnteme a mí. ¿No? La segunda venida de Jesucristo, pero la semana pasada iniciamos un tema nuevo. Los 144,000, me van a dar 144,000 pesos. 2 pueblos redimidos. Bien, hermano Cheo. Ahora dígalo de para atrás. El hermano Cheo se aprende las cosas para adelante y para atrás. Hay 2 pueblos redimidos para los testigos sin Jehová. Esta fue una tesis propuesta por el fundador de los testigos de Jehová, que fue Charles Taze Russell, que nació en un hogar presbiteriano y después todo se fue a la basura. Siguió en los adventistas, estuvo en religiones orientales, esoterismo, y pues después un buen día decidió fundar su propio movimiento, que es la Watchtower o la Torre de la Atalaya, ¿sí? Que es lo que tenemos hoy. Cuando él muere, bueno, él decía que solamente se iban a salvar 144, pero cuando el número fue superado, su sucesor, Joseph Rutherford, sucesor y amigo de Russell, pues dijo no. Lo que pasa es que después de los 144 están las ovejas o la muchedumbre, también llamada la muchedumbre. Entonces, los 144,000 son conocidos por ellos como el rebaño pequeño o los ungidos, y por eso usan Lucas 12:32, la manada pequeña, 144,000. Ellos tienen la esperanza de vivir en el cielo como reyes y sacerdotes junto a Jesucristo, como dice Apocalipsis 26. Somos reyes y sacerdotes. Ellos son los reyes y sacerdotes y van a gobernar sobre la humanidad en la tierra restaurada. ¿Y cuál es la humanidad? Pues los que estuvimos de malas, que no pudimos estar entre los 144, y entonces ahora nos toca conformarnos con ser esclavos de los 144,000. En la tierra restaurada vamos a ser parte de las ovejas o la muchedumbre, lo que sobró ahí, como cuando uno llega a un lugar y le dicen, bueno, no hay silla, párese por allá, recuéstese allá en la pared, acurrúquese por ahí en algún lado y observe el show, pero no hay puesto. Como los vuelos, hay unos que viajan en primera clase y los demás clase comercial, o atrás con los perritos y los gaticos en el equipaje allá. ¿Cómo? Ellos van en VIP porque ellos van a gobernar la tierra. Y nosotros, si estuviéramos en la organización, porque si no se está en la organización, no se puede, pues vamos a vivir en el paraíso terrenal, pero sirviéndole a Cristo y a los 144,000. Es decir, mande usted, señor Charles Russell, y yo obedezco. ¿Cierto? Mande usted, señor Rutherford, y yo obedezco. Un vasito con agua. Venga, le sobo los piecitos. Le hago un masajito, señor Russell. Pero la Biblia no enseña eso. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué vamos a ver hoy? Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor respecto a esta doctrina. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues que no va a haber 2 destinos, como enseñan ellos. Uno para los 144,000 y otro para las ovejas o la muchedumbre, los peores nada. No, hay un solo destino eterno. Juan 14, del 1 al 3. Busquemos en nuestras Biblias, por favor. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. El Señor despidiéndose en su discurso del aposento alto en la noche que fue entregado. Él dice en el capítulo 13 y en el 14, él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está claro. Él está hablando, entonces alguien puede decir, no, pero es que él estaba hablando a sus discípulos. Claro, y en el capítulo 17 él dice, no te pido solamente por esto, sino por los que van a creer por la palabra de estos, o sea, mis discípulos. Es decir que este pasaje o esta promesa de Jesús arropa o cubre a todos los discípulos de todos los tiempos. Él murió, resucitó y ascendió a los cielos como el esposo. Si recuerdan, bueno, los que estuvieron en el matrimonio de Marcela, los que no, o las que vinieron a la reunión de damas, si recuerdan la simbología del matrimonio. La simbología del matrimonio, y voy a hacer un paréntesis y voy a tratar de explicarlo rápido. Nosotros en el matrimonio vestimos a la novia de blanco y todo el mundo esperando a la novia, ¿no? Y la novia se da el lujo de llegar tarde porque lo bueno es que se hace esperar, ¿no? Miren, yo no he estado en un matrimonio que empiece a la hora que dice la invitación. Siempre es 1 o 2 horas tarde, porque la novia se está en la peluquería, está poniéndose el vestido. Pero según la Biblia, lo más importante es el novio, no la novia. Y a quien debe esperar la gente es al novio, no la novia, porque el novio es tipo de Jesucristo. No es que tenemos las cosas al revés. Ahora resulta que la iglesia es más importante que Cristo, porque la simbología de la novia representa a la iglesia. El novio, después de que se establecía el compromiso, ¿sí?, la promesa de matrimonio a través de una cantidad de dinero que se llamaba el mojar, ¿sí?, así como cuando uno se va a mojar con agua, pero con H, mojar. Era una cantidad de dinero que él le daba a la familia de la novia. Los papás del novio la daban porque los novios no escogían la pareja, eran los papás. Claro, tenía que gustarle. La novia podía decir no, pero no era, uy, me gusta la china. Hijo, ¿es creyente? No, es incrédula, pero es que está tan linda. No. Por eso Abraham envió a su siervo a buscar esposa para Isaac a la casa de su familia. No quería que Isaac se emparentara con gente que no tenía temor de Dios, o por lo menos costumbres que no conocía Abraham. Entonces el novio daba esa cantidad de dinero porque él iba a tomar a una de las hijas de ese hogar, pero aparte de eso también daba lo que se llama la dote, y la dote era un seguro o un fideicomiso que cuidaba el suegro para que cuando, en algún caso, si el novio no volvía o después de que se casaran muriera el esposo, pues la mujer iba a tener un seguro, iba a tener una platica ahí para vivir. Y el suegro o el papá de la novia, el que tenía eso allí, él era como el albacea de ese dinero. Pero era la promesa también de que él iba a volver por ella. Y en la Biblia nos lo representa el Nuevo Testamento, diciéndonos que el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, es las arras de nuestra herencia. La promesa de que Cristo va a volver por su novia es el Espíritu Santo, la dote. Y mientras tanto, ¿qué hacía el novio? Se iba a trabajar, a camellar, a armar un capital para tener que ofrecerle a esa mujer. Él tenía que tener que ofrecerle a esa mujer. ¿Cómo sostenerla? No le vas a meter a vivir debajo de un puente, a aguantar hambre, no, él tenía que ofrecerle algo. ¿Y qué representa eso? Lo que estamos leyendo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús es nuestro novio. En este momento está preparando nuestro
nuestra morada eterna. No está construyendo, porque Él dice, ya las moradas están. ¿Sí o no? Él lo dice, voy a hacer unas moradas para vosotros. No, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor no está improvisando. Entonces, cada vez que alguien se arrepiente, el Señor le dice a Gabriel y a Miguel, los arcángeles, ¿no? A ver, échenle más ladrillos, más cemento, que hay que hacer más casas, porque mire, se está convirtiendo. Vea, es que el Señor, Jesús no es Charles Russell, que dijo que eran 144 y se le convirtieron más y después le tocó meter una mentira, otro invento. No. En la casa de mi padre muchas moradas hay, ya están las moradas, hermanos. Voy a preparar el lugar. ¿Qué es prepararle el lugar? Aquí en nuestro mundo, limpiar, organizar, decorar, poner un cuadrito, ponerlo bien bonito, que le guste a la novia. Él fue a preparar nuestra morada con Él para toda la eternidad. Y eso es lo que dice. Aquí no dice, pues tengo que preparar 2 lugares, porque pues que ustedes saben, hay 144,000 escogidos, ungidos, y los otros pues son la prima fea. No, hermano, no hay prima fea. Todos los escogidos de Dios estarán con Él para siempre. Juan 17:24. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, dice todos, acá dice que todos van a ir al cielo. Los que el Padre le dio. Porque aquí viene la pregunta y la acusación que nos hacen a nosotros no por creer en Calvino, porque es que a nosotros nos acusan de que idolatramos a Juan Calvino. No, es que Juan Calvino era un hombre común y corriente con errores, con defectos, así como David. David tomó una mujer que no era él y mandó a matar al marido, o sea, eso es terrible. Pero negó a Jesús, lo traicionó. Eran hombres falibles y Juan Calvino también cometió muchos errores. Pero eso no quiere decir que lo que él enseñó o gran parte de lo que él enseñó no tuviera sustento bíblico. Y dentro de lo que él enseñó a la hora de defender la fe contra los enemigos de la fe arminianos que se levantaron, aparecieron los seguidores de Juan Calvino y postularon 5 ítems llamados las 5 doctrinas de la gracia o TULIP. Eso fue en el siglo XX que alguien organizó el acróstico TULIP, pero en realidad ese no es el orden de los cánones de Dort. Los cánones de Dort son los 5 puntos del calvinismo, ¿sí? Hay palabras más, palabras menos. Pero a nosotros se nos acusa de herejes. Herejes porque decimos lo que la Biblia enseña. Padre, aquellos que me has dado, ¿todo el mundo? No. ¿Quiénes van a estar con Jesús? Los que el Padre le dio, redención particular. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por todo el mundo? Y alguien dice, sí. Bueno, si Jesús murió por todo el mundo, ¿por qué la gente va al infierno? Debemos entender el término redención, que es redimir, es pagar, es el pago de la libertad, es cancelar una deuda. Ahora, si Jesús canceló la deuda de todo el mundo, entonces ¿por qué hay infierno? De pronto era que Dios no tenía nada mejor que hacer y dijo, bueno, ya creé el universo en 7 días, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Pues vamos a crear un infierno, por si de pronto alguien se me pierde. Hermano, y esta doctrina es aborrecida y es el punto, la manzana de la discordia entre arminianos y calvinistas. Porque el arminiano dice, no, todo el mundo tiene derecho. Todo el mundo puede ser salvo. ¿Y de quién depende? De cada quien.
si se arrepiente, cada quien tiene el poder de decidir. Y uno dice, ¿cómo así? ¿En qué momento la iglesia evangélica se volvió semipelagiana? Son los católicos que creen en eso, más o menos. Pero nosotros creemos que la salvación viene de Dios y que sin la gracia de Dios obrando en el pecador, este nunca se va a acercar a Dios. Porque Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, lo que la Biblia dice es una cosa. Entonces, esto para aclarar el texto, porque es que este texto dice muchas cosas. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Quiénes van a estar con Jesús? Los que el Padre le entregó. Y el Padre no le entregó a Jesús toda la humanidad. Los que. Por eso allí mismo él dice, no ruego por el mundo, ¿sí? Sino por los que me has dado, porque tuyos son, ¿sí o no? ¿O no? ¿Por quiénes rogó Jesús? ¿Por el mundo? No, por los que el Padre le dio. Y él aquí está orando por los que el Padre le dio. ¿Sí? Entonces, el texto, para no desviarnos más del tema, donde yo estoy, también quiero que ellos estén conmigo. Vamos a estar con el Señor por toda la eternidad y no va a ser unos en un lugar y otros en otro lugar. Donde Cristo está, va a estar toda la iglesia compuesta de los creyentes de todos los tiempos. ¿Sí? El tema de las doctrinas de la gracia lo vamos a ver cuando en el estudio de la confesión de fe de los domingos, porque ya estamos estudiando la confesión de fe los domingos, lleguemos a ese tema de la doctrina de salvación. ¿Listo? Segunda a los Corintios 5.1. Segunda a los Corintios 5.1. Alguien dice, no, yo no voy a volver a esa iglesia porque en esa iglesia dicen que todo el mundo no se va a salvar. Espérese, dése la oportunidad de estudiar la Biblia. Dele la oportunidad a Dios que a través de su palabra le enseñe lo que Él dice. Segunda a los Corintios 5.1. ¿Cómo así usted va a esa iglesia, a esos calvinistas, hijo del diablo? Bueno. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No hecha de manos, eterna en los cielos. Esto habla del cuerpo que vamos a recibir cuando Cristo venga por nosotros, pero dice que vamos a estar ¿dónde? En los cielos. ¿Hablando de qué? De estar en la presencia de Dios. Filipenses 3:20. Gálatas, Efesios, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. ¿De dónde va a venir Jesús? De los cielos. ¿Y qué hacemos nosotros? A disfrutar que el mundo se va a acabar, ¿sí? No, esperamos a Jesús. Colosenses 1:5. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que nos está guardada, ¿dónde? En los cielos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Primera a los Tesalonicenses 4:17. Hablando de la segunda venida de Jesucristo. Luego, nosotros los que vivimos, ¿sí? Porque como ustedes entenderán, Pablo no sabía cuándo iba a venir el Señor. Él tenía la esperanza de ver al Señor venir, porque Pablo no es Dios.
como para saber cuándo iba a venir exactamente el Señor. Entonces él tenía la esperanza de ver a Jesús en su segunda venida. Entonces, pero también aplica para todo el mundo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿sí? Los que hayamos quedado, y ese hayamos habla de algo, de un supuesto. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí no habla de que, bueno, va a venir Jesús de manera secreta, invisible, y después ahora, no. Los que vivimos, los que hayamos quedado, el Señor va a venir y nos va a llevar con Él para estar siempre, por siempre, en su presencia. Hebreos 3:1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Llamamiento qué? Celestial. Es decir, nuestro destino no es este, hermano. Nosotros no vamos a estar aquí para toda la vida. Bueno, para toda la vida nuestra sí, pero no vamos a estar aquí eternamente en esta tierra corrompida y dañada por el pecado, porque esta tierra ha sido dañada por el pecado. Esta tierra es maldita. Cuando Adán y Eva pecan, en Génesis capítulo 3, ¿qué le dice Dios a Adán? Maldita será la tierra por tu causa, es decir, por culpa tuya, la tierra ahora está maldita. Y empezaron los animales a comerse entre sí. Cambió la naturaleza de los animales porque antes de la caída los animales se alimentaban de plantas. Pero a raíz de la caída entró la muerte al mundo y empezaron los animales a asesinarse entre sí. Dice, espinos y cardos te producirá. No había espinos en el jardín del Edén, no había muerte, no había maldición, no había cansancio. Todo eso es a raíz del pecado. La tierra ha sido maldita por causa del hombre. Nuestro llamado es celestial, porque allá vamos a estar. Ahora, ¿dónde va a ser eso? ¿Dónde va a ser eso? Bueno, ese destino eterno será la tierra nueva o la nueva tierra, como ustedes quieran. Salmo 37, 29. Salmo capítulo 37, versículo 29. Salmo 37, 29. Los justos heredarán ¿qué? La tierra. Yo de verdad que tengo una confusión acá, porque yo pensé que aquí iba a decir los 144,000 o la muchedumbre, ¿no? Acá dice los justos, haciendo referencia al pueblo de Dios, aquellos que viven en obediencia a Dios. Y vivirán para siempre sobre ella. ¿Quiénes van a estar acá para siempre? Los justos. ¿Dónde va a ser nuestra vida eterna? Aquí, aquí, en la tierra nueva. Este texto es uno de los textos más citados porque hay posturas que dicen que no, que la tierra va a ser destruida, aniquilada, pero nosotros creemos por la escritura, ¿sí?, que va a ser en esta tierra, y es la mayoría de los creyentes, y quienes sostienen esta tesis citan este versículo. Este es uno de los más citados para hablar de nuestra permanencia en esta tierra. Isaías 11, Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Isaías 11, versículos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Estábamos hablando de cómo era la vida en el paraíso, en el huerto del Edén. ¿Cómo era la vida? Los animalitos estaban juntos y no se atacaban entre sí,
Porque no había muerte. Se alimentaban de plantas. La muerte entró por culpa del hombre, entró el pecado, entró la muerte. Entonces, este es un lenguaje simbólico que Dios utiliza para decirnos que en la eternidad todo va a ser como debería o se suponía que debió haber sido desde el principio. La restauración. Es un lenguaje simbólico, pero nos habla de la restauración del mundo. Entonces nosotros leemos y, oiga, sí, ¿no? En el jardín del Edén no se mataban los animales entre sí. Va a volver a ser como era en aquella época, en aquel entonces. Esto nos habla de la armonía que va a haber en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Hermano, ¿y entonces sí va a estar mi perrito allá? No, hermano, porque el perrito ya se murió, se acabó el chiste. Se murió el perro, muerto el perro, muerta la chanda. Ya se murió el perro, ya se acabó. Y entonces, ¿habrá animalitos allá? No, yo no sé si va a haber animalitos. No sé. No sé, porque el Señor no dice en ninguna parte si va a haber animales o no. No lo afirma. Tampoco lo niega. Entonces, ¿qué me toca a mí? Cerrar el pico, quedarme callado y decir, hermanos, no sé. No sé y no es relevante para nosotros. Lo que nos interesa es saber que si hemos creído en Cristo, estaremos allá o aquí por la eternidad con Él. Y va a haber armonía. De pronto si nos encontramos con un perrito, amén. ¿Sí o no? Con un pitbull. Chévere. ¿Un qué? Un panda. ¿A usted le gustan los ositos panda? Regálele un oso panda a la hermana, hermano Cheo. ¿Sí? Ah, no, mejor le llega más rápido por el otro lado. Mejor el del paraíso, un oso panda. Ah, bueno. Isaías 65, ahí mismo en Isaías 65 del 17 al 22. Isaías 65 del 17 al 22. Aquí se nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva en boca del profeta Isaías. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén. Cuando está hablando de Jerusalén, está hablando del pueblo de Dios, ¿no? No con los judíos que ahorita están tirando bombas y matándose, no. Esta Jerusalén, eso es el pueblo de Dios. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, porque no va a haber muerte, ni viejo que sus días no cumpla. Es decir, vamos a tener largura de días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Y demos un saltito al 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y está hablando de la tierra restaurada. La tierra restaurada, armonía, no va a haber muerte, va a haber vida eterna. Eso es un lenguaje simbólico que nos habla de cómo el Señor va a restaurar la tierra y va a prolongar los días de su pueblo. Cuando hablo de prolongar los días, hablo desde la eternidad. No vamos a entrar en el debate de si la eternidad es temporal o atemporal, porque eso no viene al caso. ¿Va a haber tiempo? No va a haber tiempo. Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso.
no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Dios creó la tierra para destruirla? La respuesta es no. Él la creó para que fuese habitada por su pueblo. Y así va a ser. Y así va a ser. Hermano, pero hay un texto en la Biblia, en 2 de Pedro 3, que dice que Dios va a destruir la tierra. Para allá, espérate, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Romanos 8:21. Y vamos con estos textos del Nuevo Testamento, vamos trazando el camino para interpretar segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, del 10 al 13. Entonces, atención a estos textos, porque estos textos nos van a aclarar o nos van a dar luz para interpretar segunda de Pedro 3, del 10 al 13, porque ese es el texto que dice que sugiere, si lo leemos de manera superficial, que hermano, acá Dios va a acabar con todo y lo que va a haber es candela, hermano, y no va a quedar es nada. Bueno, vamos a ver. Romanos 8:21, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué dice? Que así como el pecador en Cristo es libertado de la esclavitud del pecado y está esperando su redención completa cuando Cristo venga, vamos a ser redimidos completamente porque ya no vamos a tener relación con el pecado, ni con esta vida, ni con este mundo corrupto. Dice Pablo que la creación también va a ser libertada de la misma manera. O sea, Pablo no dice que va a ser destruida, sino que va a ser libertada, va a ser restaurada. ¿Sí? Salmo 104, versículo 105. Tengamos en mente las palabras de Pablo. Salmo 104, versículo 105. Salmo 104, versículo 105. Salmo 104, versículo 105. Ay, no tiene 105 versículos, entonces era al revés. Bueno, tengo el texto escrito. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Tengo que, ahora le hago el reclamo al Word, a los dedos que se equivocaron. Versículo 5. Salmo 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. ¿Qué dice? No será jamás removida. Entonces puede que cuando uno va a remodelar una casa, uno hace cambios, pero no en los cimientos, sino puede hacer algún cambio estructural, puede hacer algún cambio en la apariencia, puede incluso mejorarla, porque después de que uno tiene los cimientos ya hechos, pues puede construir 1, 2, 3 pisos, pero los cimientos permanecen firmes. Y eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Jamás será removida porque el Señor puso fundamentos firmes para la tierra. Según la carta de Pedro 3, del 10 al 13, ahora sí, como dijo mi sobrino, ahora a ti. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13, y es el texto que, pues, esto pues no es un dogma de fe tampoco, ¿no? Porque igual lo que la Biblia enseña es que nosotros vamos a estar con Dios por la eternidad. Algunos dicen, no, Dios va a destruir la tierra y va a hacer otra. Bueno, pues es que nadie se va a ir al infierno por creer eso. No, nosotros creemos que Él lo que va a hacer es restaurar esta tierra. Es como cuando uno sale con la esposa, mi amor, ¿a dónde quieres ir a comer? Y ella le dice, a donde sea, mi amor, lo que importa es estar contigo. Ya, entonces vámonos a comer a donde sea, ¿sí o no? ¿Sí le dicen así al esposo?
Se ríen. Ay, no les dicen así. No, a mí me lleva a tal parte. ¿Sí? No, no, no sean así, no sean así. O que la esposa le diga al esposo, mi amor, ¿qué quieres de cena? Mi amor, lo que sea. Lo que importa es que lo prepares tú. Ay. ¿Va a ser una tierra hecha nueva desde cero? ¿O será que Dios va a restaurar esta? No importa, lo que importa es que vamos a estar con Él por la eternidad. Pero nosotros creemos que va a ser restaurada, ¿cierto? Y no vamos a generar un debate por ese tema porque esto es una doctrina secundaria. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios, hermano, y dice que va a haber candela y usted agarra un pedazo de papel y le mete candela y que queda nada. Ahí Dios va a quemar todo. Pero si nosotros leemos el contexto y teniendo presente lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 8, de la creación cuando Cristo venga, va a ser redimida de la esclavitud del pecado, va a ser liberada. Pues en primer lugar, Pedro utiliza el lenguaje antiguo testamentario de juicio, utiliza palabras como fuego, ¿sí? Los cielos pasarán con gran estruendo, es un lenguaje que en la profecía se utiliza para hacer referencia al juicio. Dos, el contexto, si ustedes leen desde el versículo 1 en adelante, Pedro menciona que el diluvio. Miren lo que dice el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, ¿qué ocurrió en el diluvio? ¿El agua destruyó la tierra? No, destruyó a la humanidad pecadora. Bueno, no era pecador, pero él fue salvo por gracia. Dice Génesis 6 que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Dios lo escogió y dijo, a ti te voy a salvar. Ahí no dice que Noé se ganó la salvación. Él halló gracia a los ojos de Dios. Y la gracia es recibir lo que no me merezco, cuando en realidad lo que merezco es lo contrario. Noé recibió la salvación de Dios cuando lo que merecía era morir en el diluvio como cualquier otro pecador. Esa es la definición de gracia. Recibir lo que no merezco, cuando en realidad merezco todo lo contrario. No recibo el castigo que merezco, recibo salvación. ¿Y qué ocurrió en el diluvio? Dios purificó, limpió la tierra, acabando con la humanidad. Y entonces creemos, ¿sí? Creemos que Pedro lo que está mencionando es el fuego como un elemento purificador, no como aniquilador. De hecho, la misma Biblia menciona que el fuego purifica el oro. Entonces, la creación va a ser purificada por el fuego, va a ser transformada, no va a ser eliminado nuestro planeta, sino que va, así como el planeta fue bautizado en agua, fue sumergido en agua, entonces el planeta y la creación va a ser bautizada en fuego, va a ser sumergida en el fuego abrasador de Dios, no para ser destruida,
sino para ser renovada y transformada. Bueno, vuelvo y digo, esto no es un dogma de fe. Si alguno de ustedes cree que sí va a ser destruida, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Entonces, creemos que este fuego lo que es una manera de expresar el juicio de Dios sobre la creación. El juicio de Dios sobre la creación. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Entonces, ¿qué está hablando Juan acá? Está hablando, aunque esto es un lenguaje simbólico, ¿sí?, pero podemos hacer algunas interpretaciones. Por ejemplo, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, según la Biblia, ¿quién es? La iglesia, la iglesia. Que desciende como una esposa ataviada para su marido. Esto habla de la santidad del pueblo de Dios. Esto habla de ¿qué? De las bodas del Cordero. ¿Sí? ¿Por qué nos casamos? Para no estar solos. ¿Por qué nos casamos? Para simbolizar esto que estaba hablando Juan aquí. Ese es el propósito del matrimonio. No es ser felices, no es agarrar a alguien con plata, no es que él me lleve aquí, me lleve allá, que ella me haga esto, me haga lo otro, que me atienda, construir un futuro juntos. Esas son cosas secundarias, pero el propósito del matrimonio es este. Reflejar de una manera vívida o una parábola viviente de la relación de Cristo con su pueblo. ¿Cómo la ven? Y uno de casa, ay, no es que estaba bonita. Y después de que se casan, pata, puño, pa. Aquí mando yo. Le dice el marido, porque así se sabe la Biblia, ¿no? Pablo dijo, las casadas estén sujetas al marido, usted se tiene que sujetar. ¿Cuándo Cristo nos ha dicho, nos ha hablado así? No, el matrimonio es una parábola viviente de la relación de Cristo con su pueblo. Cristo es el novio, futuro esposo, la iglesia es la novia, la futura esposa, y Pablo dice que la novia está es ¿qué? Preparándose, sin mancha, sin arruga, para encontrarse con el Señor. Ese es el propósito de nuestra vida, hermanos. Así es. ¿A qué vinimos al mundo? A prepararnos para nuestro encuentro con nuestro esposo. Los creyentes, los que no, candela. Esos sí van a llevar candela. Esos sí van a llevar. Y los falsos creyentes, los falsos profesantes, candela. Pero los creyentes con nuestro Señor por toda la eternidad. Y pues aquí se sugiere que vamos a estar en la eternidad en un mundo restaurado. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Alguien dice, no, pero es que ahí dice que son nuevos, entonces nuevo es 0 kilómetros. Bueno, pues, cuando uno repara un motor también queda 0 kilómetros, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, no es un debate, estas son unas posturas que son, no es un dogma de fe, ¿sí? Ahora, ya para terminar, ¿y qué podemos extraer nosotros aparte de que los testigos de Jehová están en un error? Porque están en un error. Ellos también creen que vamos a estar acá por la eternidad, pero sirviéndole a ellos.
Y ellos iban a estar en el cielo, los 144.000 con Jesús, y nosotros vamos a llevarles el agua, a hacerles los mandados, a lavarle los zapatos, a lavarle la moto, a cocinarle. La Biblia no enseña eso, no enseña eso. Y como creyentes, ¿cuál es nuestra parte aquí y ahora? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, oído, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La labor del creyente después de su conversión es servir al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque antes teníamos otros ídolos. ¿Sí? El que tiene a Dios no tiene ídolos, porque la conversión implica que es conversión. La conversión es un cambio de naturaleza. La conversión es un cambio de naturaleza. La conversión es un cambio de dirección. Epístrefo es la palabra, que significa que yo antes iba para Escobal y le estaba dando la espalda ¿a qué? A la Rinconada, ¿sí? ¿Ya? Voy para Escobal, le doy la espalda a la dirección opuesta, que es la Rinconada. Conversión es, hago un giro de 360 grados, ¿cierto? 180, porque escucho, es que tuve un giro de 360, pues de razón que no ha cambiado, no es que está en el mismo lugar. Se saltó la clase de geometría en la escuela y quedó ahí mismo en el mismo, un giro de 180 grados. Entonces ya no voy para Escobal, ahora voy para la Rinconada y le doy la espalda a Escobal. Eso es conversión. El Dios al que antes odiaba y el pecado que antes amaba. Ahora, ese Dios que antes odiaba porque era enemigo de Dios, ahora lo amo. Y el pecado que antes amaba, ahora lo desprecio. Eso es conversión. Y Pablo dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Y qué más? Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El tema de la resurrección, de la segunda venida en Cristo y de nuestra eternidad, podemos verlo de dos perspectivas. ¿Dónde vamos a estar con Jesús? En los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero también tiene la otra cara de la moneda, que hemos sido librados de la ira de Dios por toda la eternidad. La ira de Dios, para los que dicen que Dios es amor, 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 y que todo bien, y que, ay, no, pero es que esto, tengo un amante aquí, otra allá, no importa. Él es amor, Él te entiende. No, Él no entiende, Él no entiende, porque Él es santo, y va a condenar y va a juzgar el pecado. Él tiene ira contra el pecado. Dice el libro de los Salmos que Él está airado todos los días contra el pecador. Pero Juan 3:16 dice que Él amó de tal manera al mundo. Ay, no está hablando de mundo, está hablando de el mundo sin distinción. Ahora el amor de Dios en el nuevo pacto no era solamente limitado a la nación de Israel, sino a todos los escogidos de Dios de diferentes lugares de la tierra, sin distinción de raza, sexo, etnia, religión, edad, etc. Pero allí la palabra mundo, ¿sí?, habla de mundo sin distinción, no sin excepción. Y no está diciendo que el amor de Dios alcahuetea cualquier pecado. Está diciendo que el amor de Dios es tan grande que puede salvar a un pecador. Puede salvar a un pecador sin importar quién sea. Pero Dios es ira, hermanos. Y Él
en Cristo nos ha salvado de la ira venidera. Y el creyente que no espera a Cristo está en la olla, no es creyente. Porque la novia espera al novio. La novia espera con ansias el día del matrimonio. Y el que no tiene ni idea, ¿no? Yo no sabía que Cristo iba a venir. ¿Cómo así que Él va a venir por segunda vez? ¿Eso qué es? ¡Ah! Yo no sabía. Hermano, tiene un problema. Tiene un problema. Porque Él va a volver por su novia santa y sin arruga, es decir, una novia que se guarda para Él, se santifica, ¿no? Imagínense que el día del matrimonio, un ejemplo, Benito se va a casar con Juanita y le pide la mano al papá y todo tal, y entonces, bueno, fijan la fecha de la boda, fijan la fecha de la boda para dentro de 4 meses. Y el hombre pone a trabajar, compra la nevera, el televisor, tal. Mientras tanto, la novia se convierte en la novia del pueblo. Se acostó con Juanito, con Lucho, con Cantalicio, y trabajando. Trabaja y ahí camellando y compre el televisor y la nevera y la casa y póngale las tejas o de la platabanda y trabajando duro para comprarse un carro para transportar a la novia, darle lo mejor. Y está revolcándose con el primero que se le aparece. Y llega el día de la boda y se presenta ya vestida de blanco. No, a Jesús no le podemos tomar el pelo así. Pues que en el mundo sí, el hombre ni se dio cuenta porque lo dejaron caer cuando era niño, o la mamá no tomó ácido fólico en el embarazo y de pronto el hombre no se dio cuenta. Pero Jesús no. Él es Dios y lo ve todo. Si la esposa, la supuesta esposa no se santifica, es porque no es la esposa del Cordero. La esposa del Cordero se santifica para Dios. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, estás santificándote. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Seguimos la semana que viene con otro tema. Sublime gracia del Señor.